de todas las cosas. Gratísimas a la amable audiencia que se ha reunido en esta plataforma para oír estas pláticas de orientación o de hacer que nuestros hijos sean conscientes de los actos que hasta ahora muchos de esos actos son desconocidos. Por eso es que estos talleres nos enseñan a ser mejor, porque no es lo que yo crea, ni lo que me digan, ni lo que leí, ni lo que algunos conceptos, es lo que me indique la lógica. Entonces, vamos a empezar este día con concluir este taller. Sabemos que estos talleres son muy extensos, pero recortamos o reducimos la cantidad de conferencias a unas cuantas conferencias, ya sabemos cuál es el objetivo. Entonces, en este día vamos a concluir este taller y siempre va unido un taller con el otro. ¿Cuál es el objetivo de realizar los talleres? Que nos conozcamos que no es la vida así como nos las muestran, que no es lo que me muestran delante de una pantalla, es lo que hay detrás de esa pantalla, cómo se sostiene, quién la maneja, que de qué color, quién la crió. Así es que por eso es que estos talleres prácticos nos enseñan a ser mejores y a vivir en armonía. No quiero decir con esto de que ahora no se vive en armonía, sí, pero si tenemos más conciencia, la armonía va a ser más. Vamos a cambiar las negatividades que perjudican la armonía en los hogares y aprovechar el tiempo al máximo, porque la mayoría de la humanidad se preocupan por un mañana que no existe y vive en un pasado que ya pasó y el presente no lo aprovechan por las preocupaciones y por tantas cosas. Entonces, respetables damas y honorables caballeros, sabiendo de que cuando un padre es consciente de los actos positivos y negativos, buscará la forma inteligente de enseñársela a sus hijos y a sus hijas, ya que todos nos tenemos un Padre creador, pero como nos consideramos superiores a ese Padre creador, he ahí los conflictos, por eso los disgustos, los maltratos, las malas palabras, los malos hechos, los malos comportares, porque son conceptos razonativos, son conceptos equivocados. Donde esté el hombre inconsciente va a ensuciar la casa, va a ensuciar el agua, va a ensuciar la selva, los plantíos, los mares, porque no tiene conciencia. Y como no tiene conciencia, crea conceptos equivocados, considerándose de que él tiene la facilidad de crear. Pero cuando ubicamos la lógica, ningún ser humano está en condiciones ni es autorizado de modificar las leyes de Dios. Por eso el fracaso tan grande que hay en la humanidad, porque una cantidad de ignorantes creyéndose superiores al Creador han modificado la conducta, han modificado la educación, han modificado la salud, han modificado la política, han modificado las empresas y todo lo han modificado, modificando los horarios y ubicando conceptos equivocados como el ser humano lo es. Pero
Debido a esa inconsciencia en la que todos estábamos viviendo, vino Dios, tomó cuerpo físico a indicarnos y hacernos ver que teníamos que volver a aquellas leyes primitivas cuando se vivía en armonía, cuando habían valores entre los seres humanos, cuando la juventud respetaba a los mayores, cuando los hijos respetaban a los padres, cuando los padres le daban los mejores ejemplos. Al llegar a ese cielo, a ese nivel, entonces menestemos nos entender que no es que Dios tenga hijos privilegio, es que algunos hijos lo prefieren a él. Y como todos los seres humanos, sea insecto, sea animal, aves, peces o seres humanos, fuimos creados por una ley superior. Y esa ley superior se llama el Padre Creador. Y si nosotros aprendemos del Padre que no tiene preferencias por ninguno de sus hijos, porque todos los hijos son obedientes y respetuosos a las leyes de ese Padre Creador. Ese mismo ejemplo lo llevaremos y haremos que nuestros hijos sean conscientes de que sí hay un Padre real y verdadero, que es el que hizo toda la creación. Al inculcarle esto a nuestros hijos, porque nosotros somos buenos hijos, pero en algunos lugares, algunos padres le autorizan, le obligan, le coaccionan a los hijos y a las hijas lo que ellos no son. O sea, nosotros tenemos que entender y meternos dentro de nuestra genética, dentro de nuestra conciencia, que si le obedezco a mi padre, le soy fiel a mi padre, le soy respetuoso. Por ende, Dios, al ver ese ejemplo, ese comportar de ese buen hijo, lo cubrirá con su manto y hará que su hogar sea un hogar espléndido. Hará de que sus hijos sean educados, porque es la presencia de él en ese hijo que está educando a otras chispas que se crearon en su casa. O, o me explico mejor. Dios, al ver que cualquiera de sus hijos es semejante en gran porcel a él y lucha por acercarse a él, Dios le dará la luz suficiente, la inteligencia, la sabiduría y el amor para que él ayude a otras chispas que él crió, que hoy las ha puesto en un hogar de uno de sus hijos, para que así aquellos que también estaban escarriados y que han nacido en un hogar de uno de los hijos de Dios, también sigan por ese camino. Por eso el dicho que el mundo conoce: más vale pájaro en mano que ver cientos volar. Y en el taoísmo se ha estudiado que vale más un hecho que 1000 palabras que no se hagan. Por eso, todo el que quiera tener un hijo o hacer que el hijo sea consciente de sus actos, de sus leyes o de las leyes del Creador, cúmplalas. Y así, cuando él le dirija una palabra a la niña o al niño o al adolescente o al joven, no tendrá reproches porque le está hablando con la experiencia, con el ejemplo. O sea, es un padre de adentro hacia afuera. Es un padre que sus huellas no son borradas y quiere y anhela que sus hijos sean
grandes ante Dios y buscará la forma así como Dios lo es. Porque decía el maestro Kelly Unseus, el enviado de Dios por estos tiempos sobre la esfera, o la presencia de Dios sobre la esfera, que él explicaba en sus cantidades de doctrinas, en alguna de tantas, decía que Dios cada día es más sabio, porque Satán o el enemigo de las almas se le pone barrera y busca hacer que él retroceda. Pero Dios en su infinita bondad en la inteligencia divina busca mecanismos y supera aquella traba o aquella barrera que el enemigo de las almas puso. No es que las cosas difíciles sean malas. Para el inteligente, el sabio, el guerrero, el valiente, las cosas difíciles le sirven de prueba, de ejemplo. Cuando hay algo difícil, el valiente desarrolla habilidades y quizás los que conocemos de grandes sabios que han habido sobre la esfera, lo hemos estudiado, las dificilidades, las amarguras, las traiciones y engaños que han habido en todos los tiempos con los grandes luchadores, pero ellos no se dejan vencer. Si estudiamos bíblicamente la historia poca o mucha que sabemos de Abraham, lo que él sufrió, la historia poca o mucha que sabemos de Isaac, la historia de Jacob, poca o mucha que sabemos de Jacob, lo que sufrieron, la historia de José, el hijo de Jacob, lo que él sufrió y lo que padeció y se superó. Y así encontramos lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó al rey David o a Josué, al mismo rey Salomón y al mismo Jesucristo bíblicamente, sin mencionar la cantidad de sufrimientos y trastornos y traiciones que tuvieron los profetas. Entonces, aquello que aparentemente es difícil nos ayuda a que no seamos más valientes y desarrollemos habilidades. Entonces, cuando un hijo está preparado, es consciente, pero el primer hijo, lo vuelvo a decir, es el padre, que ese padre es el hijo respetuoso, obediente a Dios. Y como él es obediente y respetuoso de Dios y cumplidor en gran porcel de sus leyes, de sus reglas, le obedece y hará de que su hijo o su hija, sin coaccionarlo, hacer que sea consciente para que también siga el camino y quizás sea mejor el camino que él va siguiendo. Así también la madre y el padre. Por eso los ejemplos es lo mejor que debemos de darle a nuestros hijos. Es la mejor herencia, es el mejor despertar. Enseñarle a que use sus manos para el bien, enseñarle a que use sus ojos para el bien, enseñarle a que use sus oídos para el bien y por qué no se deben de usar para el mal, enseñarle que se haga fuerte con sus manos y que desarrolle las habilidades que tienen los grandes sabios, porque los sabios no es que sean mejores que los peores. Lo que pasa es que aquellos se coaccionaron y no quisieron ser inferiores, sino que buscaron aplicar leyes y formas y se convirtieron en lo que son hoy en día. Queremos que haya una humanidad de sabios, que haya una humanidad tan inteligente como son las abejas, que ellas no piden orientación, no hacen cursos, no hacen talleres, ellas
desde que dejan de ser larvas y empiezan a crear sus alas. Siguen el ejemplo de las demás, porque así lo traen en su genética y empiezan a laborar armoniosamente. Y dan su vida para defender aquella comunidad llamada colmena. Lo mismo lo hacen las hormigas, los comejenes y algunos insectos. Conciencia que tenemos nos que buscar la forma con la inteligencia, con el amor, de hacer que nuestros hijos la entiendan, que no son la individualidad en que la humanidad ha caído, que es la unificación y que esa unificación será un bloque que jamás será vencido. Y todos los pueblos que se han liberado es porque se unieron. Y los pueblos que no se han liberado es porque piensan a nivel individual. Y si yo enseño a mi hijo o a mi hija a ser individual, quiere decir de que no le he hecho ver qué es en realidad las leyes de Dios, porque no son los conceptos, vuelvo a decir por cuarta vez, los conceptos equivocados que cada hombre y en cada país se estén creando, porque las leyes de Dios, sean aquí en la Conchinchina, sea en la China, o sea en el Japón, o sea en Argentina, en el Brasil, o sea en el Asia, o sea en la Mesopotamia, serán las mismas leyes, aquí hablando de esta esfera, pero cada país tiene su concepto equivocado, positivo o negativo. Cada país ha encerrado una humanidad en un corral y cada día más corrales y considerándose que cada uno es dueño de ese corral. Todo eso tenemos que buscar las formas de que el hijo y la hija desde muy niño empiecen a tener una mente bien amplia, no a encuadrársela como actualmente se la encuadran, y que el niño empiece a ver más allá de los valles, más allá de las cordilleras, más allá de las llanuras, mucho más allá de los océanos y de los continentes, ya que el deber del padre es ser grande y hacer que su hijo sea más grande, o sea, una semilla de un árbol que no cayó en gea fértil, porque todos nosotros nacimos en una familia que amaba a Dios, pero no sabía dónde estaba Dios. Y crecimos con conceptos equivocados, creyendo que estábamos haciendo bien, porque nadie en el mundo piensa que lo que está haciendo es mal. Entonces nos crecimos en ese mundo, se puede decir, en una gea estéril, pero de ahí de esa gea estéril nació una semilla y esa semilla empezó a modificar y aprovechar los mejores minerales y demás sustancias que había en esa tierra. Y hoy esa planta, ese árbol, ya echa frutos, pero quiere que sus frutos sean mejores a conforme ese árbol se desarrolló. Y hablando de ese árbol, somos cada uno de nosotros los que estamos en esta plataforma, en este día, en esta reunión, estudiando estos temas, ya que si nosotros creíamos que adorar a la Virgen María o adorar al Santo Caído o adorar cualquiera de las tantas imágenes, creíamos que eso era acercarnos a Dios, era una fe estéril, porque en realidad no teníamos la claridad, pero hoy sabemos cuál es la gea fértil y cuál es la gea estéril o la gea que los nutrientes en su capa vegetal. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar por una semilla y esa semilla son nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando hablo de esto, pueda que todos los que nos encontramos en la plataforma
no tengamos hijos físicos, pero podemos tener miles y millones de hijos espirituales, sabiendo desarrollar estas virtudes y siendo cumplidores de ella. Porque cada uno de nosotros, donde estemos, donde lleguemos, donde miremos, donde plantemos nuestros pies, quedarán huellas imborrables. Y eso es lo que busca Dios con cada uno de sus hijos que somos nos. Y eso es lo que nos debemos luchar para que nuestros hijos también pongan sus huellas imborrables. Porque actualmente los padres y las madres se preocupan que sus hijos estudien la primaria, la secundaria y se gradúen. Eso es importante a nivel tridimensional, a nivel físico, es importante, pero lo más importante ni lo mencionan, se pasa desapercibido y el muchacho tiene un concepto equivocado y la muchacha, que a la hora de la verdad vivieron un mundo de ilusiones, de fantasía, un mundo de ilusiones y fantasías que nos vivimos, porque no teníamos la claridad de lo que era en sí la conciencia o lo que debemos de hacer para que un hijo sea consciente. Nosotros crecimos en esa inconsciencia, nos dejaron que hiciéramos lo que a nosotros se nos antojara, creyendo que eso era lo bueno, pero es imposible de que nosotros sin que nos orienten nos levantemos. Es imposible de que se suba una palmacia de cocos de 15 o 20 metros si no tiene la experiencia de subirla. Así es que nos vivimos y nacimos, crecimos en un mundo totalmente de creencias. No hagamos que nuestros hijos sigan en la creencia. Para eso es que son estos talleres que nuestros hijos deben de ser conscientes de todas estas cosas. Vamos a hacer una pausa para preguntarle a la amable audiencia, cómo nos están oyendo, en especial a la venerable Queretín, y continuamos hablando de este tema. Adelante, Queretín. Claro que sí, mi estimado maestro Gabogondo, de forma que acá en la Jaranday se le oye con gran claridad y vamos a darle la palabra a Susana Guadalupe a ver cómo le está oyendo. Excelente día, adelante, su merced. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Hola. Hola. Sí, adelante, adelante, no se le está oyendo. Hola. Es que como que tiene Hola, un ¿me poco de oyen? retorno. A ver si adelante, siga. Hola. Sí, adelante, adelante. Buen día, maestro. Pues acá en la ciudad de El Salvador, en San Salvador, pues se le está oyendo muy bien, fuerte y claro. Saludos. Bueno, gratísima, Susana, por el saludo y también por reportarse. Van las bendiciones del Altísimo a su merced y a su familia. Y adelante, entonces, venerable Queretín. Claro que sí, un gran gusto a nuestra querida Susana, gratitud por su reporte. Nos vamos a la Gea Caliente con la venerable maestra Teste Calcí. Buen día, buen dinero, buena salud, venerables hermanos, todos los de la sala, maestro Gabogondo. Aquí estamos oyendo la conferencia. Aquí se oye fuerte y claro. Sí, gratísimas, maestro. Bonito día.
Excelente, un gusto oírla también a su merced y nos vamos ahora con don José David, que se encuentra cerca, oímos su reporte. Hola, buen día a todos. Espero se encuentren bien. Sí, también se está escuchando muy bien, man. Claro. Bueno, un saludito a su merced. Yo no le oí con mucha claridad, ha de ser por el internet, pero agradecemos su presencia y su reporte. Adelante, maestro Gabogondo. Bueno, gratísimas a Susana, también a la venerable maestra, va nuestro saludo, la venerable maestra Casticalci y a José David por el reporte, que sabemos que nos están oyendo tanto en Norteamérica como en Centroamérica. Esperamos que todas estas pláticas las revisemos en el diario vivir. Para continuar explicando este tema, yo les voy a hacer algunas preguntas a la amable audiencia, los que estuvieron oyendo la conferencia el sábado pasado. Y me gustaría saber cómo, bueno, le voy a preguntar a la venerable Mahatma Keretin y también le voy a preguntar a la venerable maestra Tasticalci, pues creo de que ella sí estaba oyendo la conferencia. Venerable maestra Tasticalci, ¿cómo descubre su merced un hijo, un niño que en el retorno pasado fue varón? ¿Cómo lo descubre, venerable maestra? Adelante. Hola, maestra. Sí, maestro. Estaba hablando apagado aquí. Que un niño en el día del parto, cuando van a nacer, el niño que nace con la carita hacia la gea, ¿sí? Ese es que en el retorno pasado fue del mismo sexo. No sé si lo entendí mal, maestro, pero si un varoncito nace con carita hacia abajo, en el otro pasado también fue varón. ¿O no, maestro? ¿No es así? No, yo estoy preguntando, yo quiero saber. Pues yo así lo Bueno, entendí, maestro. gratísima maestra. Mahatma Keretin, ¿cómo puede su merced explicar a una niña que venga con la cara hacia abajo? Adelante, Mahatma Keretin. Bueno, lo que recuerda es que si un niño nace con la carita hacia abajo, es que fue niña, porque todavía tiene ese registro unido a la GEA, que es, digamos, la energía que tenemos las varonas. Entonces es al contrario, es que fue niño. Me parece, ya el señor me da claridad por si ya estoy Bueno, confundiendo. gratísimas Mahatma Keretin y maestra Tasticalci. Lo que sus mercedes dijeron así, pero están como con miedo. Mire que estas cosas, los médicos que se quemaron tanto las pestañas y que tantas cosas le han enseñado y es cierto que ellos las practican, pero estas cosas las desconocen y sus mercedes que no han ido a la universidad, que no se han quemado las cejas con las velas y no se han torturado tanto, están aprendiendo algo tan lógico. Yo lo voy a decir con el propósito de los que y de las que se encuentran en esta sala en este día y de los que oirán estas grabaceles o grabaciones en los días venideros, les quede más claro. Y lo que sus mercedes dijeron es así.
Cuando un niño nace con la cara hacia abajo, y si es niño, ese niño anteriormente en el retorno pasado también fue niño, porque el hombre se acuesta, o sea, bien, trae una unión energética con la madre Gea o con la madre Tierra. Por lo tanto, si miramos que un hombre se acuesta sobre una mujer, él queda a lo contrario de como ella está mirando. Entonces, el hombre se acuesta casi la mayoría de las veces es sobre la mujer y él queda con la cabeza hacia abajo. Hay una unión con la madre Gea y tiene la cara hacia el sol. Tiene una conexión con el Padre Sol. Entonces, si un niño nace con la cara hacia arriba, era comprobado que ese niño en el retorno anterior fue una dama, porque trae la conexión de lo que fue en el retorno pasado. Entonces, yo les explicaba cómo el hombre debe de recibir al niño y a la niña. Hoy les voy a explicar cómo en aquella época, yo el sábado pasado les decía de que debería todo hombre aprender a atender el parto de él mismo, o sea, de sus hijos, que eso es una gran bendición, o sea, el potencial energético que se recibe cuando el padre o quien recibe un niño, pero en la inconsciencia actual eso no se valora y se desconoce. Por eso hay tantas violaciones y por eso estos talleres es para que se tenga conocimiento o conocimiento y no se violen tantas leyes. Si es una abuela o la tía o la mamá de la muchacha que va o la mamá del muchacho que va a atender o va a tomar el niño, si este niño nace, si es un niño, pues ella le ubica la mano derecha en los glúteos o en los almud y la mano izquierda en la boca de Dios. Lo eleva hacia el sol, haciéndole oración a Dios para que ese niño, sus pasos sean dirigidos por Dios. Por eso es que en este día o en estos días, en estos tiempos, los niños y las niñas son tan rebeldes, porque los padres, las madres, las parteras, los saluderos o enfermeros, los médicos, este ritual que era antes un acto tan sagrado que lo hacían los aborígenes por estos días, se ha perdido en su totalidad y el resultado, la falta de respeto y de espiritualidad en la juventud. Entonces la señora, lo vuelvo a decir, la mano izquierda en la boca de Dios y la mano derecha, porque es un varón, la mano derecha en los almud y le hace una oración, si es un varón mínimo de 60 minutos, 60 segundos, licencia. Y si es una niña, unos 90 segundos. Pero no es que esto esté limitado. Lo que quiero decir que tenga que ver con el símero que él representa. Sabemos que el niño representa el 6 y la niña representa el sibe. Puede ser de 1 minuto o 180 segundos o 270 segundos, pero que sea representada en el símero que representa la dama y el varón. En caso del niño, pueden ser 150 segundos, pueden ser cualquier símero que tenga que ver con el 6 en la cábala. Luego se lo entrega a la madre para que la madre le dé el calor. Y si es una niña, lo recibe la abuelita, la tía o quien lo esté recibiendo. Luego que nace, le pone la mano derecha en la boca de Dios. Con la niña, con el niño era la mano izquierda. Ahora la niña tiene que ubicarle la mano derecha de ella y la mano izquierda atrás y hacer lo mismo. Y en el caso
del varón. El varón, si viene un niño y es el que nace, él le pone la mano izquierda y la derecha atrás. Y si es una Eva, le pone la derecha adelante y la izquierda atrás. Porque uno es negativo y el otro es positivo. O sea, el uno es yang y el otro es yin. Eso lo tengo que saber manejar con mis manos. Por eso es que esta doctrina es tan práctica. Y si lo uso en la práctica, no me voy a confundir. Lo vuelvo a decir por tercera vez. La señora, la abuela o la tía o la madrina toma el niño, recibe ese rayo de luz, esa luz que viene. Todos sabemos que en el principio solo existía la energía y el segundo el desierto fue la luz. Y ese niño que va a llegar trae la luz, es la luz de ese hogar. Oigan bien, ese niño, esa niña debe de ser la luz de ese hogar, porque así lo formaron los padres. Pero actualmente no vemos eso. Los niños y las niñas son oscuridad para el hogar porque son cargadas de fantasías y faltas de luz. Entonces, la señora nació el niño, le ubicó la mano derecha en la boca de Dios, adelante en la cabeza, y la mano izquierda atrás, porque él es positivo, licencie, la mano izquierda en la boca de Dios del niño, porque él es positivo y la mano derecha detrás. Se lo elevó a Dios, encomendándoselo a Dios. El derecho, el solar niño con la izquierda de la dama que lo recibió. Y si recibe una niña, entonces le ubica la mano derecha en la boca de Dios y la mano izquierda atrás, porque la partera o la abuela le ubica la mano solar, porque la niña es lunar. Ahí está el yin y el yang. Y en caso del hombre, el hombre ubica, si es un niño, entonces le ubica la mano izquierda, porque el niño es solar y su mano izquierda es lunar. Y en caso de la niña hace lo contrario. La niña es lunar, él ubica la mano derecha hacia adelante en la cabeza. Estas son formas, son técnicas antiquísimas que en todas las tribus las aplicaban porque sus guías, sus líderes, sus chamanes, sus magmas, sus dirigentes eran conscientes de lo que el potencial energético que se daba y que se recibía. Recibir un niño es recibir la presencia de Dios, porque es recibir la presencia del Espíritu de la vida. Dicen en el principio cómo eran las cosas y aplican los católicos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Sacro. Cuando un niño nace, Gabogondo, sí, si nos hace el bien de darnos una claridad, nos dice José David, maestro, ¿cuál es la boca de Dios? bueno, gratísimas a José David y gratísimas a su merced Mahatma Keretín. La boca de Dios es donde queda la última vértebra de la columna vertebral, ahí donde queda, hablando en términos comunes, no en términos de medicina, donde queda un huequito arriba de la nuca, donde empieza la cabeza. Esa es la boca de Dios. O sea, casi más abajito cuando a veces la persona
está triste, se entrelaza los dedos y se pone las manos en la nuca. O de pronto cuando está triste o deprimido, o de pronto para reposar, se unen las dos manos y se ponen ahí donde inicia la cabeza. Esa es la boca de Dios, porque Dios, Él anda espalda con espalda en nos. Por eso es que no somos un andrógino. La porcel de nuestra madre mira hacia adelante y la porcel de nuestro padre mira hacia atrás. Por eso tenemos dos manos, dos ojos, dos ventanas nasales, dos oídos. Tenemos la puncel del andrógino entre una célula de nuestra madre y una célula de nuestro padre y forman todos los trillones de células que forman nuestro cuerpo. Entonces ahí donde nosotros tenemos la boca, levantando la cabeza al frente y ponemos el dedo, cualquiera de los dedos atrás, energéticamente ahí queda la boca de Dios. A nivel de medicina, dicen que queda el Atlas. Atlas en los griegos era el padre de los sabios de aquella época. Atlas, que tiene que ver con Atlántida, que es el gran Atlas, que es el mismo Zeus, que es el mismo padre Zeus, que es el mismo Júpiter, padre de los dioses. Ahí queda la boca de Dios en ese lugar. Por eso cuando nos ubicamos la Magdu, estamos uniendo aquel niño a Dios para que ese niño lo tome Dios. Vea qué cosa tan sencilla. No necesita sino conocer lo que le estoy dando a Dios. Pero como nosotros creemos que el único que sabe es el pastor porque pasa estudiando la Biblia, o el único que sabe es el cura porque pasa dando la misa y haciendo los pregones, o el único que sabe es el psicólogo porque él pasa estudiando libros de psicología, o el único que sabe es el médico porque pasa estudiando libros de medicinas alópata o de medicinas homeópata. Todos tenemos esa virtud o esas virtudes. Lo que sucede es que algunos se preocupan por ellas y los otros nos conformamos. Entonces, venerable varón, José David, ahí su merced se para recto, que quede su boca al frente, haga una línea y lleve hacia atrás el dedo y ahí en ese hondo está la boca de Dios. Esa es la contesta a su bonita pregunta y gratísimas, porque a veces nos decimos las cosas, pero no creemos que nos estamos haciendo entender, pero en realidad estas interceles son tan importantes porque el que pregunta quiere saber y el que quiere saber quiere salir de la ignorancia. Esperamos que haya sido oída con claridad y que todos los que estamos en esta plataforma y los que en los días venideros nos oigan también hayan entendido dónde queda la boca de Dios, que Dios está unido conmigo, o sea, la espalda mía está unida a la espalda de Dios. Por eso Dios es mi protector. Gratitudes y adelante entonces, Queretín, pregúntele a José David si fue oída con claridad y nos hicimos entender con la contesta. Adelante. Claro que sí, gratitud por la contesta. Adelante,
don José David. Gracias por la respuesta, maestro Gabogondo. Se entendió bastante bien. Eso es muy didáctico, digamos. Como explicamos, así. Casi no se le oye, varón. Yo no le he oído. Que sí, que fue clara la respuesta que me dio y pues ya está entendido y por eso fue necesario que le hiciera la pregunta porque si continuaba, digamos, haciendo la orientación, no iba a entender porque no sabía cuál era la boca de Dios. Entonces ahora sí, le agradezco por el ejemplo tan, digamos, didáctico de la manera didáctica con la que lo hizo. Gratísima. Bueno, gratísima a su merced y no, pues todo eso es muy importante cuando uno está dando una explicación o una explicación y de pronto, vuelvo a decir, a veces uno cree que todos nos estamos haciendo entender que es el error de los padres. Nos creemos porque practicamos la doctrina o porque practicamos tal cosa, creemos, tenemos ese concepto que nuestros hijos también lo están entendiendo, pero son seres distintos, quizás venido de otra esfera o venido de los abismos o venido de una planta, de un animal y lo pusieron en nuestra casa para que lo eduquemos. Pero nos creemos que por ser hijo de nosotros ya se la saben toda, porque nosotros estamos en una búsqueda de superar. Pero hay que entender que ese ser que puso Dios en mi hogar, en mi casa, en mi familia, lo pusieron para que yo lo ayudara, pero no debo de pensar nunca de que ese niño se la sabe toda. Bendito sea quien tengan los hijos tan despiertos, que son luces para esos hogares. Pero la mayoría de los hijos no son luces, nos los pusieron en nuestras casas para que nos hagamos, sigamos haciendo crecer esas luces. Eso lo tenemos que entender. Entonces, esto que hizo José David, excelente, porque él no había entendido, o posiblemente sí había entendido, pero sí sabía de que habíamos muchos o había muchos en la plataforma o quedaría en la grabación de que no se tenía claridad, porque todas estas cosas que mencionamos, el mundo común y corriente las desconoce, como le dije anteriormente a Queretín y a la venerable maestra de la Trapeguala. Uno empieza a descubrir lo que hay en la naturaleza y se da cuenta, caramba, tantos sabios que hay en el mundo, yo soy un campesino o soy la señora que que ayuda a hacer el servicio en la casa o en las casas, o soy un jardinero y conozco estas cosas tan precisas y concisas, y aquellos grandes la desconocen, porque aquel grande aprendió aparentemente de lo grande, mas el sencillo buscó las cosas sencillas que son tan grandes como es la misma creación. Miremos de que Dios nunca dice que Él hizo las cosas y sin Él nada fuera hecho y Él todo lo hizo, es dueño de todo, crió todo, formó todo, se metió dentro de todo, por eso lo siente todo, lo oye todo, lo vive todo, lo ve todo, porque Él es todo y Él nunca dice yo soy esto. Nunca hemos oído un árbol gritar yo soy Dios. Nunca hemos oído un activien o animal gritar, decir yo soy Dios. Nunca hemos oído una ballena, un tiburón decir yo soy Dios. Pero en cambio los hombres humanos, lejos de todas estas verdades, se dan golpes y se dan títulos y premios Nobeles y Copa Mundo y cantidades de trofeos, cuando todo esto solamente es un concepto de la mente del ser humano. Y queremos es que todos conozcamos la grandeza de Dios y seamos así como es Dios,
sencillo y tan grande que no tiene límites en nuestra mente de la grandeza que es Dios. Por mucho que pensemos cómo será Dios, por muchos pensamientos que lleguen a nuestra mente, se quedan cortos. Se puede decir que no es ni la octava parte del 1% de lo que es Dios, porque tanto en una planta como en un insecto, como en cualquier criatura, ahí esa criatura existe porque la crió Dios y se metió Dios dentro de esa criatura. ¿Qué labor está haciendo esa criatura? ¿O qué karma está limpiando? ¿O qué virtud está haciendo desarrollar? ¿O qué karma está cambiando en esa zona o en esa familia? Todos los animales que aunque sean malignos como los ratones y como muchos animales así, hacen grandes trabajos y labores, algunos pagando su karma, otros limpiando, otros cambiando el karma de la gente, otros modificando y sosteniendo la capa vegetal y sosteniendo la esfera. Lo que sucede es que todas estas cosas que se conocieron en el inicio y que sabían los aborígenes, por eso los mataron cuando llegó la invasión española, para que todas estas verdades desaparecieran y la humanidad cayera en la decadencia donde cayó y así fueran víctimas de ser esclavas de aquellos esclavizadores que vinieron a destruir la armonía y la paz que habían en estos continentes. Entonces queremos que todos entendamos que todas estas cosas es importante que se las enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos y demás familiares, que no hay la forma de darles una cátedra, pero aunque sea una palabra, es una cucharada de ese jarabe del conocimiento que meneste la humanidad, porque el niño crece y solo aprendió a chatear, a vivir de ilusiones y a manejar un celular, a manejar una máquina que fue creada por el hombre con la inteligencia de Dios. Pero las demás cosas el niño y la niña las desconoce. Por eso se puede tatuar, porque eso es lo que ve. Por eso se puede hacer las modas en su cabello que quiera y pintárselo como quiera, porque eso es lo que ve. Por eso se puede poner las modas en su cuerpo, porque así son los vestidos que publica el comercio y eso es lo que hace. Todas estas cosas son leyes creadas por los hombres que lo que hacen es destruir la psiquis, las emociones, destruir el sentir de seres valiosos que Dios ha puesto en nuestros hogares. Y los padres confiados, creyendo que sí entendieron las cosas, no los ayudan y ahí el fracaso. Mejor vale que el padre no le dé al hijo lo que en realidad le está dando, pero que no lo deje destruir ni lo deje perder y lo haga crecer en espiritualidad, que es la riqueza, que no tienen que guardarla en el banco ni ponerle guardianes, ni se la van a robar. Es la riqueza que todo mundo debe de adquirir. Así no tenga los lujos suficientes, pero tiene la sabiduría para sobrevivir en el mar, sobrevivir en los desiertos, sobrevivir en las selvas, sobrevivir en cualquier lugar y laborar la gea cuando le toque laborar, no tener las manos como a veces algunos las tienen, que medio tocan la tierra y ya les da asco.
siente repugnancia. Qué bendicelo, qué bendición cuando alguien acaricia la madre Gea y siente el contacto de una madre, la cual recibe la ternura de un hijo que puede ser cualquiera de nosotros. Todas estas cosas sencillas son importantes hacérselas ver a los niños y a las niñas para que se den cuenta que no son las superficialidades o lo que es aparentemente real. Son mentiras. La verdad está más allá de lo que ven nuestros ojos. La verdad está más allá de lo que oímos. La verdad está más allá de nuestro cuerpo físico. Entonces, gratitudes, respetables hermagdos y hermagdas. Y vamos entonces a seguir oyendo las preguntas. Aquí tenemos unas imágenes de unos niños al nacer y esas imágenes nos ayudan a mirar las formas naturales de nuestra madre naturaleza. Adelante entonces, los que tengan preguntas les estamos oyendo. Hola, venerable Queretín. Hola, hola. Venerable Humbertina, ¿sí me está oyendo en la Talpehuala? Sí, maestro, fuerte y claro. Bueno, gratísimas. Vamos a preguntarle entonces a Susana si me está oyendo con claridad en El Salvador. Adelante. Sí, Si alguien tiene maestro, alguna... se está oyendo fuerte y claro. ¿Y ha sido entendido? Sí, maestro, muy entendido. Gratísimas. Gratísimas a su merced por el reporte. Y vamos a ver si hay alguna inquietud, alguna aclaración. La hacemos para que no queden confusiones. Adelante. De mi parte quisiera hacer un comentario. Adelante, adelante. Tiene toda la autorización de hacerlo. Adelante. Digamos, el resaltar el hecho de, o sea, como un aspecto tan sencillo, o sea, digamos, que lleva mucho sentido lógico, como usted lo dice, ¿verdad? Muchas cosas lógicas las tergiversan y algunas las complican de una manera pues que se vuelve difícil de comprender. Lo relaciono con la parte esta del estudio académico, que muchos médicos, o sea, hasta los nombres que les ponen a las cosas, ¿verdad? Como que bien extensos y las denominan así, tal cual se las han enseñado. Sin embargo, hay cosas que son como que cuando usted las explica, yo digo, hey, es cierto, o sea, tiene sentido lo que él dice, pues la parte esta de, digamos, de lo que mencionó, cuando un bebé viene, generalmente la postura que se tiene al momento de estar en intimidad con la pareja es esa, ¿verdad? El hombre viendo hacia la Gea y pues la mujer hacia arriba, la Eva hacia arriba. Entonces, tiene relación con pues con la parte de la, digamos, del magnetismo que nosotros tenemos, pues, con la gravedad. O sea que estamos supeditados a la gravedad en esta Gea y eso se puede sentir, digamos, esa conexión cuando uno anda descalzo. Por ejemplo, uno pasa en la computadora, ¿verdad? Bastante tiempo y eso le ocasiona
no sé cómo es que se le llama técnicamente, pero es el efecto del electromagnetismo que hace que uno ande tenso y estresado. Entonces, cuando uno hace, digamos, pone los pies en tierra o en grama, pues siempre haciendo contacto con la tierra, se siente que se libera bastante ese estrés. O al tocar un árbol también, ¿verdad? Al abrazarlo. Entonces, si podemos sentir ese contacto, por ese mismo magnetismo tiene sentido lo que usted dice. O sea, cuando uno, digamos, está en intimidad con la pareja, pues eleva la energía interna que uno tiene. Y es, digamos, lógico que alguien que esté viendo hacia la GEA está haciendo un contacto mayor por visión, por la mirada, con la GEA. Entonces, al momento de estar en el acto, él va a predominar en el sexo del bebé que va a estar por nacer, pues. O sea, digamos, mi comentario en resumen es eso. Si me extendí es solo para efectos de poner un ejemplo del por qué lo digo. En realidad hay cosas que son sencillas, pero en el mundo las complican de una manera que no es entendible para la mayoría. Y al estar acá, pues uno expande el conocimiento de las cosas y de una manera sencilla, pues. En un ratito se han hablado de muchas cosas que despiertan la curiosidad. Y pues gratísimas a usted, ¿verdad? Por el tiempo que dedica siempre a esta labor. Y que como dice maestra Wesmaya, a veces solo se conecta que ella y otro más, o a veces solo ella, pero me dice, pero hay que darme dice, la conferencia que siempre está dispuesto a aprender, pues. Y pues qué bien por usted, maestro Gabogondo, por esa gran voluntad que tiene de dar conocimiento. Qué buena labor hace. Bueno, gratísimas, varón José David, por el porte muy valioso y gratísimas también por darnos la oportunidad de explicarla. Queremos decirle algo que tu merced también y todos los que nos encontramos en la sala lo vamos a descubrir. Cuando el niño nace y viene con la cara hacia abajo, pues los médicos o los especialistas o todos los que tienen que ver con los partos cometen el error. Y por eso en el mundo hay más homosexuales que lesbianas. Porque por lógica la niña viene con la cara hacia arriba ya, pues listo, ya la bañan enseguida. Y el niño como viene con la cara hacia abajo, por lo que fue anteriormente, enseguida lo coge y lo voltean. O sea, es como quizás algunos de nosotros, los que nos encontramos en esta plataforma, ha visto un animal, si tenemos un perro, que a veces los jóvenes o los niños hacen de que el perro se desconecte de la perra antes de tiempo y ese es un acto interrumpido. Entonces, si el niño viene con la cara hacia abajo, él viene una unión energética con la madre tierra y debe de dejarlo mínimo, así en esa posición, un minuto y luego voltearlo. Pero ¿qué hacen los médicos? Como viene así, enseguida lo voltean y se lo dan a la madre o lo bañan. Pues sabemos que el niño trae carga de sales y de cales que encontró por donde venía pasando por un lugar llamado el templo de la madre y no se debe de bañar porque se debe limpiar con una toalla, con la carita, pero es importante que por la piel, que es el sentido más grande, el sentido del tacto está desde los talones a la cabeza y de la cabeza a los talones. No sentimos, el tacto lo tenemos en toda la piel. Entonces, esos componentes calínicas, salínicas y otras sustancias aún no descubierta por la misma ciencia, el niño y la niña lo toman, pero ¿qué hacen la famosa medicina actual? Al niño y la niña lo bañan enseguida, como si viniera de algún alcañal, queriendo decir que la madre estaba sucia, inmunda, y tienen que bañarlo.
Eso pues es antinatural, aunque para ellos puede ser antihigiénico, pero estamos hablando de las cosas primitivas, el por qué ahora lo que hay tanta, que dice tanta higiene, por qué los niños son, o sea, tan lejos de la realidad, sencillamente porque estos componentes no son dignos de entrar a su cuerpo, cosa que antes sí lo recibía el cuerpo y ante todo su alma, que eso es lo que nos queremos que todos entendamos y crezca nuestra alma con toda esa cantidad de componentes. Porque mire, si nosotros hemos oído las clases anteriores de cómo hacer que nuestros hijos sean conscientes, cualquiera que aplique estas técnicas, así sea el hijo de quien sea, ese muchacho y esa muchacha, van a ser obedientes a los padres y a las madres, a las abuelas, van a respetar a los mayores, no se van a comportar tal cual como se comportan los demás ante un plantel educativo, ante un profesor, no van a maltratar torpemente su cuerpo, porque ellos tienen un grado más elevado que los que no le han hecho estas cosas. Así como cualquiera de nosotros que oímos estas conferencias, estas verdades que los maestros nos han enseñado y nos siguen enseñando, estas verdades las entendemos porque tenemos la bondad de Dios, pero la mayoría de la humanidad la desconoce y hasta la niega y nos consideran locos. Entonces, un niño que se le haga ese ritual, ese sagrado, esa sagrada misa, esa sagrada unión, va a ser un niño y una niña muy obediente a Dios, en especial porque se le activaron las virtudes, se le activaron los principios espirituales que hay dentro de cada uno de nosotros y que están atrofiados. Por eso es que nosotros nos cuestionamos, vamos a ver quiénes quieren seguir creciendo en Dios. Y vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo, no creamos en los conceptos, estemos seguros, porque hoy y mañana y pasado habrán gentes que son taoístas y que tuvieron sus hijos en el taoísmo y que creyeron que sus hijos habían entendido el gnosticismo, el rosacrucismo o el taoísmo, y porque los llevamos a los rituales, a los ejercicios, a los acrofonesones, pero a lo que fueron creciendo como no tenían claridad de lo que estaban viviendo, se los arrastró el mundo y eso lo vemos con frecuencia. Por eso los que hoy tienen edad y se van de la doctrina sencillamente tuvieron conceptos, creencias, pero no fueron realidades. Y queremos que todos entendamos qué es lo que logro o lo que tengo al hacer unas runas, hacer un recibicierto el día, hacer un sacrofonesón o hacer movimientos en un mandala o hacer determinadas actividades. ¿En qué me conectan? Mire, sencillamente, tomar el niño y dejarlo un instante que él reciba el contacto del aire y el contacto de la gea y luego voltearlo y hacerle la encomendación a Dios de ese niño o de esa niña. Es un gran ritual que quizás algunos que hemos visto películas de los mayas o películas de los incas o de los aztecas o egipcias, veíamos algunas de estas cosas que aunque transversadas, adulteradas, pero las entendemos el por qué las hacían aquellas culturas y que hoy con toda la tecnología y el modernismo se ha perdido estas cosas que nos hacen ser más naturales, a respetarnos, amarnos, a vivir en armonía, en paz y en comprensión. Entonces, todas estas cosas son muy importantes, son sencillas. Dios es la sencillez, no la petulancia.
Donde vean a alguien petulante, es un pobre ignorante digno de lástima. Pero donde vean un ser sencillo, humilde, véanle su grandeza y no la anda diciendo, así es la presencia de Dios. Dios está dentro de cada uno de nosotros y nunca ha dicho, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. No, en cambio las personas buscamos a Dios por fuera, en las estatuas, en los ídolos, en todas las cosas y nos olvidamos de que Dios está dentro. Dios está en mi mamá, Dios está en mi papá, Dios está en mi hermano, en mi hermana, en mi esposa, en mi hijo, en mi hija, en mi vecino, en mi compañero de labor, de estudio, en mi profesor. Dios está en todo lo que tiene vida. Cuando nos enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a ver todas estas verdades y que cada órgano de nuestro cuerpo fue creado por Dios, por lo tanto ese órgano se debe de cuidar como si cuidáramos el objeto más valioso que tenemos en la casa, porque el objeto valioso de la casa con dinero se puede comprar, mas un órgano de nuestro cuerpo jamás lo podremos comprar y tenerlo tal cual como Dios lo creó. Por eso es que necesitamos de que estas verdades el mundo las conozca y así sea un mundo lleno de luz, sea un mundo que ha aprovechado el nacimiento de la luz, como es un niño y una niña. Benditos sean todos y todas las que tienen la bondad de ver una mujer o de ver un templo que se abre las piernas y que empieza por naturaleza un niño a salir de una cámara donde juegue formado y traer la presencia de Dios, porque ese niño no trae ninguna deformación psicológica, es un niño que aunque de pronto por el karma físicamente venga con algunas deformaciones, pero en su porción psicológica, emocional y espiritual es un templo donde Dios se va a manifestar o donde el demonio va a tomar cuerpo físico. Gratitudes y adelante entonces. Seguimos oyendo sus reportes, sus recomendaciones o sus preguntas. Les oímos. Bueno, por ahí estamos viendo un niño que viene con la cabeza hacia abajo. ¿Qué nos puede decir? A ver, Susana, ese niño, ¿qué sería en su retorno pasado? Pues según lo que su merced ha dicho, maestro, en su vida pasada, pues fue una niña. Licencia. Un niño, perdón. Ah, sí, sí, un niño. Sí, un niño porque mire de que, bueno, siempre y cuando este niño sea acabado de nacer, porque si lo ponen así, ya tiene bastantes minutos o posible horas, ya no se sabría, pero si es en el momento de nacer, que sabemos que la mayoría de los niños vienen con la cabeza hacia abajo, porque algunos por karma o por ley vienen con los pies hacia abajo o vienen en forma sentada, pero lo lógico y lo natural es que venga con la cabeza hacia abajo. Bueno, entonces, gratísima Susana, y vamos a ver si hay algunos portes o algunas explicaciones. Esta, como dije en el inicio, es la última clase, no porque se haya concluido de explicar tantas y tantas formas de orientar a los jóvenes que andan desorientados. Y todo el que anda desorientado, pues seguro que se pierde.
Cualquiera de nosotros se monta en un barco, en una lancha, en un yate, en un bote, y se le pierde la brújula y no conoce, queda a la deriva, a donde la ola lo quiera llevar, está perdido. O si se mete en la selva sin quien lo guíe, también está perdido. O si va al desierto sin alguien que lo guíe en una caravana, también se pierde. Y eso le pasa a la humanidad. No son los conceptos religiosos, porque todas las religiones, todas siendo perlas de oros engalzadas en el hilo de la divinidad, están perdidas. ¿Por qué? Porque estas cosas se desconocen, pero ningún religioso, ninguno de las tantas organizaciones religiosas consideran que están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Sencillamente porque Dios no es un ignorante. En creer de que creo que lo que estoy haciendo es bueno, me puede salvar. Darwin, con todas sus mentiras, dijo las monstruosidades que algunos practican en la nueva, como se dice, en la evolución del hombre. Y Simón Freud con la nueva psicología. Y todas estas cosas son conceptos equivocados porque Darwin dice de que el hombre viene del mono y eso lo enseñan en algunas universidades y así crecen creyendo de que es así, pero eso sería una metamorfosis. Los gusanos son gusanos, se someten a la metamorfosis y más tarde crían alas y son las mariposas. Desde el tiempo que conocemos a la humanidad, no se ha visto que ni de ningún mico salga un hombre, pero un hombre sí se puede convertir en mico por la involución. Entonces todas estas cosas que nos enseñan a nos son cosas equivocadas, porque el ser humano se dedicó a creer y no a comprobar la realidad de las cosas. Adelante entonces, respetables damas y respetables varones, les oímos sus inquietudes. Buen día, buen dinero y excelente salud. Adelante, maestra, le estamos oyendo. Muy buen día. Maestro Gabogondo, saludos de Sabiac y Nahuapos desde acá, desde Morelia, Michoacán, acá en México. Pues tengo una inquietud, bueno, dos inquietudes, maestro. La primera, dicen los maestros que nosotros ya pasamos por, ¿cómo se llama? Por minerales, después por el reino vegetal y después el reino de adivienes. Tal vez la contraparte de lo que decía Darwin o tal vez él solamente vio una pequeña porción, se le develó de ciencia, pues esto sería una evolucel, pero no evolucel científica, sino una evolucel espiritual. Esto puede tomarse así, maestro, porque dice su merced, obvio que de un mico no va a salir por evolucel biológica un ser humano, como nos decían a nosotros de niños, un día se le cayó la cola al chango y luego pues ya se levantó y ya nos convertimos en hombre, no de esa manera, pero alguien puede ser un mico y luego en el siguiente retorno ya ser un ser humano. Esto sería un tipo de evolucel, pero no como la dice Darwin. No sé, esta sería mi inquietud, maestro, o a esto cómo se le llamaría. Venerable maestra, van nuestros saludos a su merced y gratísimas por tan importante pregunta, porque sí, en realidad esa pregunta nos aclara muchas cosas y no hay confusiones, porque a veces uno oyó las cosas y las dejó así, entonces le pregunta el otro, oye, ¿tú qué oíste? No, pues a mí no me parece eso, pero en el momento que el profesor o que el orador lo dijo, no preguntó, así como su merced, como José David y todas estas cosas. Es importante entender eso. Darwin, como su merced lo dijo, él dijo una verdad, pero ¿qué fue el error de él? Que la tomó en general, y eso es una equivocación. Lo que su merced dice es así,
nosotros somos lo que queremos ser. Si nos dan 108 retornos y en los 108 retornos podemos salvarnos, pues no pasaríamos por el reino mineral, ni por el vegetal, ni por el animal. Pero como hay tantas tentaciones, tantas cosas, el mismo ser humano se gana un proceso de las tantas vueltas que nos toca pasar. Y por eso, entonces, nos toca vivir como mineral, tantos retornos, como vegetal, tantos retornos, como animal, tantos retornos, y como seres humanos, tantos retornos. Pero lo que dijo Darwin es una forma. En la etapa evolutiva, citemos el caso, los que nos encontramos en esta plataforma y entendemos estas cosas, un hijo de nos puede ser el perrito, de pronto el becerro, el ternero, o la vaca, o el toro, o la gallina, y nos compramos esa gallinita para comerle los huevitos, y al maíz y le poníamos cerca de la emisora o le poníamos CD al agua, y cuando allá donde la gallinita reposaba o donde estaba encerrada teníamos un parlante, y sucede que esa gallinita se cumplió el ciclo biológico de 7, 10 o 12 años y se murió. Entonces, ese animalito es de nuestra familia, y de pronto uno de nuestros hijos se casó, o la hija, y tuvo un niño, y ese niño o esa niña que nació del hijo de nosotros encarnó por ley aquella chispa que fue gallina, que fue vaca o que fue de cualquier animal. Iba a pasar 10, 15, 20 o 30 o 50 retornos siendo animal, por ejemplo, o siendo vegetal. Pero por el Dharma, por la ayuda que le dieron aquellos padres a esa criatura que, citemos el caso, era un gato, tomó el cuerpo de niño y pudo superar las leyes. O sea, quizás todos sabemos que la esfera fue adelantada 15,000 años. Esto jamás se había visto. También en la etapa evolutiva se dice que de mineral se pasa a vegetal, y de vegetal a animal, y de animal a seres humanos. Pero estamos en el tiempo de que de un mineral puede tomar cuerpo físico humano, o de un vegetal pueden tomar cuerpo humano, o de un animal, pues, en la etapa evolutiva. En el tiempo que el maestro Keliun Zeus estuvo en el templo, hubieron unos emposorios y él compró un marrano y una marrana chino, o sea, chicos, y pasó el tiempo y crecieron y el marrano se unió a la marrana y tuvieron varios marranitos. Y en esos marranitos el maestro marcó uno y dijo, este marranito en un tiempo fue mi hermano físico. Y este marranito fue tal, y aquel marranito fue tal, y aquel marranito fue tal. Y estos marranitos serán seres humanos. Claro, no tuvimos la dicha de saber quiénes serían en el futuro, pero sí tuvimos la dicha de ver cabros, ovejos, que él mismo dijo, este era el ovejito. Quizás en el templo hayan oído hablar de un maestro que es de piel morena, que se llama el maestro Naya, el cuerpo físico de la madre Maya en los varones. Y él era el que le hacía el alicierto a los maestros. Habían por aquella época en el Heliocrón 95
unas ovejas negras que parecían la noche. Y esas ovejas, cuando nos echaron el veneno por aquella época, se las mató el veneno. Pero una de ellas, antes de que llegara esto, parió un ovejito blanquito como la nieve. Y en los días que ya podía caminar y andar, dejó a la mamá y andaba con este señor negrito o moreno. Y él era el que le hacía el alicierto a los maestros y allá pasaba el ovejito. Y él bajaba del interior del templo afuera y venía con el ovejito detrás de él. Y el maestro le dijo, ese ovejito fue tu hijo y se descarrió, pero nuevamente lo vamos a traer. Pasó el tiempo, ese ovejito también lo mató el veneno de los que echaron por aquella época. Y una muchacha salió embarazada como a los 2 años. Y esa muchacha parió un niño. Y ese niño había sido el ovejito que andaba con el maestro Naya. En un tiempo también hubo una actividad como la que hay ahorita. Aquella actividad era la del Bao de Chilot. Quizás algunos de los que nos encontramos en esta plataforma la han oído mencionar. Y en el templo siempre han habido ovejos, cabros, vacas, porque no solamente Dios vino a liberar a los seres humanos, vino a liberar a divienes, porque que se miren los ojos de un enviado de Dios, deja de ser lo que era, se le cambia, como dice el mundo popular o común y corriente, el destino. Se le cambian aquellos karmas de vivir por tanto tiempo siendo divien o siendo animal o siendo plantas. Entonces muchos de esos cabros y ovejos tomaron cuerpos físicos en las monjas que por aquellos tiempos cuando existían los cabros no se habían casado. Y luego que se casaron, tuvieron hijos e hijas, y la mayoría de esos hijos, de esas hijas eran los cabros y las ovejas y algunos adivienes que el maestro tenía. Entonces, este proceso o esta pregunta que nos hizo la maestra, la cual le damos las gratísimas, es entender el por qué el Tao lo es todo. Porque lo que dijo Darwin es una forma de la forma involutiva en que pasan las chispas, una chispa de un proceso a otro, pero no en su totalidad decir que es absoluto. No, ese fue el error. Porque si entendemos o hemos entendido esta explicación, nos damos cuenta por qué la rueda del samsara, primero más lenta en el centro, mineral, luego más afuera otra rueda llamada vegetal y luego más afuera otra rueda llamada animal y luego otra rueda más que es la que forma el ser humano. En cada una de ellas hay procesos, hay liberación, hay adelantacierto. Lo que iba a pasar a nos no nos pasó porque hubo un adelantacierto. Lo mismo que el vegetal que iba a durar tantos retornos como vegetal, se murió y tuvo el adelantacierto de tomar cuerpo físico en un ser humano. Así es que los procesos que se dan, que se toman en una forma absoluta, están incompletos porque hay muchas cosas. Nuestro cuerpo tiene centenares de órganos y todos son importantes.
No podemos decir que el único es el hígado o el corazón, o que el único es el cerebro, o que el único que existe es el sexo, porque hay tantos órganos, porque todos van en un acople. Así es el conocimiento divino. Lo que sucede es que hay una cantidad de variaciones de distintas formas, todas las formas religiosas, algo. Por eso el maestro Samael Aún Weor, él decía, aunque la equivocación que había en las religiones, todas son dignas, porque todas encaminan el ser humano a buscar a un Dios, y todas son perlas de oro ensalzadas en el hilo de la divinidad. Es como un collar formado por varias perlas, y cada perla tiene un valor. Cada ladrillo en un edificio desempeña una labor. Cada célula de nuestro cuerpo desempeña una labor. Entonces, gratísimas, venerable maestra, sabía por su pregunta tan sabia de licenciarnos, hacerle esta explicación breve relacionada a la etapa evolutiva, que si nosotros queremos ayudar a cualquier chispa, tratémosla como chispa, pero llenémoslas de ese amor. Tengamos misericordia, que el perro no es solamente darle la comida, es darle doctrina, pero como si es un perro, pero su alma es un alma que fue creada donde me criaron a mí, y por lo tanto debo de darle el conocimiento y tratarlo como se merece un hermano mío menor, y que debo de educarlo. Pero el cuerpo que tiene es un cuerpo de animal, sí, por eso es que yo debo de tenerlo con los animales, pero debo de tratarlo como a mi hermano carnal, con el respeto y el afecto. Hay gentes que tienen un animal y le dan comida si sobra. Si no sobra, no le dan comida. Pues, si tiene un animal y hay 6 en la casa, compre un platico más y que sean 7 platos. Lo poquito o lo mucho que distribuyeron, saquen una porcelcita para ese perro que lo tienen allá, posiblemente en la enramada o por allá en un lugar, pero se tiene allá por el cuerpo que tiene, pero también es una chispa que fue criada en la forma que criaron la mía. Gratitud, maestra, y me gustaría oírle si lo que le hemos explicado fue entendido con claridad. Adelante, maestra. Así es, maestro Gabugondo, gratitudes. Sí, entendido y confirmado, pues la idea y el conocimiento que su merced generó dentro de mí por medio de los átomos crísticos que su merced encarna ya en ese lugar tan energético, ay, pues no sé ni qué término decirle, pero dicen sin lugar a dudas el mejor lugar de la GEA. Y gratitudes, sí, esto confirmó y amplió mis conocimientos. Gratitudes, maestro. Ahora, otra pregunta. Los niños, que ya se ha dicho, pero no sé yo de qué manera van a existir los niños, o bueno, van a existir obviamente con cuerpo físico, pero todos esos niños que los están haciendo por medio de fertilización in vitro y y que luego los implantan en la matriz de la madre, oí que se dijo que no, esos niños nacen sin alma, pero entonces no nacen con los cuerpos físicos completos. ¿Qué será de ellos, maestro? Porque pues uno luego sí se cruza con personas que dicen que van a hacerlo ante la imposibilidad de tener hijos. Pues claro, usted no lo sabría todo, vea como decir va a pasar esto y esto, pero maestro, yo me da pesar y me da
pues no sé, saber de que muchos matrimonios harán eso y sobre todo ahora que con los matrimonios que ya se están licenciando o permitiendo más bien los de homosexuales y lesbianas, entonces esta es una oportunidad que ya se están luchando para que se haga fertilizaciones in vitro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos seres que van a nacer, maestro? Gratitudes. Bueno, venerable maestra, vamos a hacerle una chica breve explicación debido a que el tiempo pues se está concluyendo, pero vamos a darle una explicación a su merced y que a todos nos va a servir. En primer lugar, maestra, su merced sabe de que el ser humano es un micros, o sea, la grandeza del cosmos, y que dentro de nos, como dijo Hermes, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, que lo que existe en el universo, en el cosmos, también existe en nos a nivel de miniaturas, que los seres humanos, dentro de los seres humanos existen los genes, que los genes, los seres humanos somos como genes de Dios, y el gen es igual a, al, al ser que donde está ese gen. En caso de estos conceptos que hemos dicho y que su merced nos pregunta, estos niños no tienen cuerpo existencial, tienen, o sea, el espíritu. Eso fue lo que el espíritu que es lo que los hace movilizar, pero ellos no tienen cuerpos existenciales. Por lo tanto, no tienen la dicha que tienen sus mercedes y que tenemos todos nos. Y lo que quiero decirle aquí de rapidez es lo siguiente. Su merced y todos los que estamos aquí, que estudiamos libros de la Gnosis escritos por el venerable maestro Samael Aún Weor, él habló muchas veces de lo que era la era de Acuario y de la influencia que tenía Urano sobre la humanidad, que a medida que Urano avanzaba sería más el de enero. Pero lo que quiero tocar en este día, que en otras pláticas también la toqué hace unos quizás 8 días, la quiero nuevamente tocarla. Es que el maestro Samael, él decía, si dos boxeadores que los meten en un corral llamado ring y un público sediento de violencia, los boxeadores con botas y medias, en pantaloncillos y con unos guantes en sus manos como si fueran los gallos, tirando puño a diestra y siniestra, matándose unos a los otros para complacer a un público. Si ellos despertaran conciencia en ese instante, les daría vergüenza y saldrían corriendo despavoridos del ring porque veían de que eso era una monstruosidad. La etapa en que la humanidad está viviendo está cerca a que haya un cambio, y esa es la esperanza que tenemos los seres humanos, que Urano cambie el polo negativo y tenga la influencia del polo positivo de Urano hacia el Sol, para que la influencia llegue a los seres humanos, y así será cambiada la mentalidad. Llegará el despertar de la conciencia de la mujer y se avergonzará de lo que está haciendo. Llegará la vibración en los que hacen estos trabajos o esas cosas de implantes y demás cosas monstruosas, que algunas que conocemos, pero son muchísimas las que no conocemos. En la época en que Sodón hizo el implante en la Lemuria, fue en una época de la influencia o de la vibración de Urano, que tenía su polo negativo apuntando al Sol, y por ende el Sol mandaba esa vibración a la Tierra, y por eso
archiquímico llamado Sodón hizo todas las monstruosidades que hizo en aquella época, casi igual es la que están haciendo por estos días. Son monstruosidades que se repercutirán en la genética de quien se los hagan, porque la cantidad de monstruos que nos hemos visto, hemos oído y que quizás hemos soñado, son monstruos creados también en las épocas de la vibración de Urano, cuando el polo negativo de Urano alumbra hacia el Sol y manda esa vibración a la esfera. Son monstruos que hay, y esos monstruos, quien cría un monstruo es porque es un monstruo. Oigan bien, el que crea un monstruo es porque es un monstruo, y ese monstruo que es hijo de ese monstruo seguirá siendo más monstruo. Por eso, esta doctrina que es la luz que ha llegado a estas tinieblas y que se espera el cambio, como dijo el maestro Samael Joab Bator Weor, de rescatar el 60% de la humanidad, que es el anhelo, porque cuando cambie el polo negativo de Urano al polo positivo, se cambiará la mente del ser humano y ya no se gestará o no habrá la fecundación de esa energía negativa que activa determinadas áreas en el templo de la Creacel. Cuando se habla del templo de la Creacel, no solamente de la Eva, sino también del varón, que la Eva lo tiene desarrollado y que el varón no lo tiene, pero por eso el hombre, sintiendo esa vibración, siente la fuerza de unirse a otro varón y la mujer corromperse en su totalidad, porque cuando entra el polo positivo de Urano, ese polo positivo de Urano es enviado hacia el Sol y la mujer cuida su cuerpo como cuidar a un niño recién nacido. O sea, los trajes, cuando van por la calle, los trajes les toca el piso, las manos o las mangas de los manos de los trajes le llegan a las manos y el cuello le llega a la barbilla. Son totalmente respetuosas, cuidadosas y muy humildes. Ahora la mujer se ha degenerado en su totalidad, queriendo hacer lo que hace el hombre, etapa que ella debió aprovechar para alcanzar la liberación auténtica y no el libertinaje. Entonces, respetable maestra, estas son una de las tantas degeneraciones que vemos y que ahí comprobamos el por qué los implantes que hizo Sodón en la Lemuria, que creó aquel tiempo, existieron algunas guerras y eso se ha contado. Los que conocen de circos, de toros, usan toros, ¿por qué no usan vacas? Porque sabe que el toro cuando se lanza, él cierra los ojos y el torero tiene tiempo de sacarle el cuerpo y el toro pasó de largo. Pero la vaca no es así. La vaca no cierra los ojos. La vaca con los ojos abiertos ve dónde está el que le tiró la manta y lo levanta cacho, hablando vulgarmente. Entonces, conociendo esta cualidad, aquel personaje conocido como Sodón hizo implantes, crió vacas porque eran las mujeres guerreras que ganaban grandes batallas, les hizo cara de mujer, cachos de vacas, les hizo glúteos de mujer, patas de vacas y senos de mujer.
Por eso el dicho que el que ordeña una vaca le dice, la maniamos. Y maniamos viene de las manos, no de las patas, porque puede decir, las pateamos. Pero no dice las pateamos, sino las maniamos, porque en aquella época las mujeres eran hermosas, pero tenían cachos de vacas, tenían senos de mujer y glúteos de mujer, patas de vacas y manos de vacas. ¿Y qué mujer va a quererse dejar ordeñar? Entonces por eso le amarraban las manos. Y por eso, como era un implante de una vaca, le decían mu, mu, que es el mantra de la vaca. Y G, mujer. Por eso es que ese implante de ese señor o de ese personaje o de ese archiquímico fue en la época en que Urano tenía su polo negativo y mire los implantes monstruosos que hizo. Y eso fueron cantidades porque había mujeres que él les ponía hasta 6 y 7 sexos, a hombres que le ponía 6 y 7 falos, y total una cantidad de monstruosidades que él creó, los implantes más horribles que todavía la ciencia no los ha hecho. Así de rapidez, venerable maestra, sabía todos estos implantes como no eran la ley, ni eran los conocimientos que Dios había hecho para desarrollar en las criaturas vivientes, eran huecas, no tenían sus cuerpos existenciales, no tenían la chispa viviente, tenía el espíritu, o sea, algo de vida, pero no tenían lo que los hijos de Dios tenían desarrollado. Ahí de rapidez le hemos contestado su pregunta con la fe y la esperanza de que todos la hayamos entendido y saber de que la etapa o la influencia de Urano, como dijo el maestro Samael aún Meor, que la era de Acuario entró en 1962 entre las 2 y las 3 de la tarde, el 4 de febrero de esa fecha. Casi por esos mismos días ya había entrado la influencia de Urano. O la buscamos por los años 1930, 1940, todavía había respeto entre la mujer y su cuerpo, entre la mujer y la naturaleza, porque la Eva representa la naturaleza y la naturaleza nunca ha sido degenerada, mas la mujer ha llegado al estado degenerativo donde se encuentra. Gratitud, maestra, por la pregunta y adelante, ¿cómo fue oída? Gratitud, maestro Gabogondo. Muy bien, gratitudes por su tan completa, tan extensa, tan sabia contesta. Agradezco el tiempo de que nos dedica a cada uno con tantísimas dudas que tenemos. Gratitudes, maestro, un gran y afectuoso saludo. A su merced, maestra, por las preguntas que son aliciertos para cada uno de nosotros. Bueno, entonces quedamos a cargo de Queretín. Vamos a ver qué ella dice, aunque ya son las 4:11 aquí en Colombia. Vamos a ver qué nos dice Queretín. Adelante, Queretín. Pues acá en México son las 3:12, dándole la gratitud a su merced por esa ofrenda de gran sabiduría entregada en este hoy, y también gratísimas enormes a todos y a cada uno de los seres que han estado presentes en esta plataforma de la Fuente Solar Jaranday. Nos queda concluir, si tiene algunas palabras para concluir, y nos vamos con la oración, mi estimado maestro Gabogondo.
Bueno, Caretín, gratísima a su merced por esta oportunidad que nos ofrenda de dirigirnos a la amable audiencia, porque nos gusta de explicar todas estas cosas que, pues así como un árbol echa las frutas, y no todas las frutas se las come la tierra o la gea, ni se las comen los pájaros, ni se las comen los viajeros. Son frutas, algunas frutas son aprovechadas y algunas frutas se pudren. Entonces, buscamos que esta doctrina siga creciendo y que siga orientando a muchas almas. Por eso tenemos el propósito de donde nos den la oportunidad de dirigir conferencias, las daremos con mucho amor a nuestros hermagdus, a nuestros hijos, porque queremos cumplir las leyes de un Padre que todo lo da por nos y nos a veces recibimos y no damos nada. Entonces, queremos ayudar en algún granito de arena a ese Dios hacedor de todas las cosas, cumpliendo lo que Él nos ha enseñado para que otros crezcan también y así muchos conozcamos la verdad. Gratitud, venerable Queretín, respetable audiencia. En el próximo sábado, si los eventos en el templo que son los de la Telatón, si de pronto no hay, como se dice, intervención del maestro Samael, empezaremos otro taller que en la semana le estaremos indicando para que todos conozcamos, porque estos talleres son tan importantes para nuestro despertar y conozcamos muchas cosas como las que hemos conocido o conocido en el taller.